separatistas. Ahora, aquí encontré, déjenme leerles un poquito. ¿Cómo era el culto de estas pequeñas iglesias? Dice, los separatistas de Scrooby se convirtieron en una iglesia. Dice, podemos obtener un vistazo de sus servicios de alabanza a través de uno de los escritos del año 1612 del pastor Ricardo Clifton. Y dice, ellos iniciaban con una oración dirigida por el pastor o maestro. Luego eran leídos varios capítulos de la Biblia con breves comentarios explicándolos. Salmos eran cantados a capela. ¿Saben qué significa eso? Sin acompañamiento musical, ¿verdad? Luego, ya sea el pastor o el maestro, daban el sermón. Luego del sermón se cantaban más salmos. En ciertos domingos había administración informal de la comunión o del bautismo. El servicio terminaría con una colecta para mantener a la iglesia y a los pobres. 5 cosas, ¿verdad? Una oración, varios capítulos de la Biblia con comentarios, salmos cantados, el mensaje, ¿verdad? Y luego se cantaban más salmos. Y dice, en ciertos domingos había comunión o bautismo. Y se terminaba con una colecta para mantener a la iglesia y a los pobres. Interesante, ¿no? Sería interesante encontrar alguna partitura, si existe, ¿verdad?, de aquellos salmos, porque luego se musicalizaron y se escribieron para ver cómo era la melodía de esos salmos que cantaban allá en Scrooby. Bueno, entonces, otro punto donde se formó un grupo fue aquí, en esta parte, ¿sí? En Norwich, ¿sí? Aquí está. Es una ciudad bastante grande, ¿verdad? Entonces, entre Scrooby y los demás pueblitos y Norwich se van formando distintas. ¿Y qué sucede? Bueno, como son perseguidos, como son encarcelados, ellos deciden viajar a Holanda, porque Holanda ofrecía libertad de credo, ¿sí? Tenían libertad de asociación. Y en 1608, vean ustedes, se forman esas comunidades alrededor de 1606 en Scrooby y los pueblitos. Luego viajan a Ámsterdam en 1608 y luego a otro pequeño pueblo en Holanda que se llama Leiden en 1609. Y ahí permanecen hasta 1620. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Este mapita nos puede ilustrar. Aquí está Inglaterra, ¿verdad? Aquí está Norwich y por aquí estaría Scrooby. Y ellos viajan de Norwich a Holanda. Holanda está aquí, enfrentito de la isla. Cruzan este canal. Nada más que su travesía fue muy accidentada por una tormenta y vientos, ¿verdad? Y lo que podía durar más o menos como 3 horas se convirtió como en 18 horas de travesía. Y ahí llegan a Holanda y se establecen por 12 años, de 1608 a 1620. Ellos ya eran una iglesia establecida. Se establecieron como iglesia, ¿en dónde? En Scrooby y en Norwich. Así que cuando se trasladan, ya van como iglesia organizada, llevan a su pastor, a sus líderes, ¿no? Y ahí viven. ¿Por qué? Porque Holanda les ofrecía libertad. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede a muchos migrantes, a paisanos nuestros que se van al norte, ¿verdad? Van,
disfrutan de muchas cosas en el norte, pero está la nostalgia por la tierra, por la cultura, por el idioma. Y estos grupos de Scrooby y Nordwijk que están en Holanda, comienzan a ver que sus hijos están creciendo, pero están perdiendo la cultura de Inglaterra. El lenguaje, el idioma, todo esto. Y ellos querían vivir como ingleses. Y escuchan por ahí, ¿verdad?, que la corona está dando facilidades para colonizar lo que hoy es Estados Unidos. En ese tiempo, ¿verdad?, pues, no se le llamaba así, la Nueva Inglaterra. Y deciden entonces regresar a Inglaterra. Por eso ponemos aquí su itinerario. Se forman en Inglaterra, viajan a Holanda, regresan a Inglaterra y de ahí se van a América, ¿sí? Ellos se contratan con una empresa y supuestamente iban a llegar a lo que hoy es Virginia en Estados Unidos, en la parte este. Entonces ellos viajan de Plymouth, que está por aquí se embarcan en 1620, eran dos barquitos, ¿verdad? Uno se llamaba Speedwell y otro Mayflower. Y por ahí creo que el barquito que vieron al principio, ese es el Mayflower. Vamos a ver si... ¿Sí? Era un velero. ¿Sí? Salen en julio de Inglaterra, en Plymouth, y llegan en noviembre a las costas de lo que hoy es Estados Unidos. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad?, de cuando ellos desembarcan. Obviamente son pinturas, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí está. Ellos llegan en noviembre a esta parte, a Cape Cod, en Massachusetts, pero buscan otro lugar para desembarcar permanentemente y luego desembarcan aquí en Plymouth y ahí se establecen. A estas personas que llegaron a la costa de Massachusetts en 1620, en el famoso barco Mayflower, se les conoce en la historia de los Estados Unidos como los padres peregrinos, the Pilgrim Fathers, que son los que se consideran los fundadores, ¿verdad?, de las colonias de lo que hoy es Estados Unidos. Los padres peregrinos de Pilgrim Fathers que llegan en 1620 en este barquito, ¿verdad?, fueron los que vinieron de Scrooby, de Leyden y van a Plymouth. Si ustedes vieron, salieron de Plymouth en Inglaterra y llegan a un lugar y ellos lo bautizan como Plymouth. Muy bien. Entonces, ¿en qué año llegan aquí? 1620. En 1628, 1629, vienen de Inglaterra nuevos grupos, pero no eran separatistas, sino eran puritanos. Y los puritanos mantenían su vínculo con la iglesia. Les dije que eran, ¿verdad?, más solventes económicamente que los puritanos, los separatistas. Los separatistas se la pasaron bien difícil al llegar. Llegaron 102 en el barquito. Y en menos de un mes habían muerto más de la mitad. ¿Por qué? Porque llegan en noviembre. Y el invierno acaba con ellos, ¿verdad? No tenían casas, entonces mueren mucho. Dicen por ahí las historias que los indígenas les ayudaron a construir sus casas, les enseñaron cómo pescar y sobrevivir en el invierno. Y después, cuando cosechan, levantan su primera cosecha, dan gracias a Dios por la provisión y la sobrevivencia. Y es cuando se establece el famosísimo Día de Acción de Gracias, de Thanksgiving, ¿verdad?, que todo el mundo hoy día ya ni sabe la historia, sino solo hablan del Día del Pavo. Tú le preguntas ahí, dice,